Soy Enrique Monpó, instructor del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar, y vamos a hablar hoy sobre el tema de la optimización de la vía aérea. Dentro de lo que es la reanimación cardiopulmonar básica, nos encontramos con distintos problemas sobre todo relacionados con la concentración de oxígeno, el volumen minuto administrado, la eficacia como tal de las ventilaciones realizadas en el boca a boca. Y para corregir estos problemas, digámoslo así, disponemos de unos métodos alternativos. Métodos alternativos que se contemplan dentro de lo denominado reanimación cardiopulmonar instrumental o inmediata y reanimación cardiopulmonar avanzada. Dentro de la reanimación cardiopulmonar instrumental o inmediata, vamos a utilizar materiales que son indispensables para mejorar la oxigenación y ventilación de los pacientes. Entre ese tipo de material se encuentran los sistemas de aspiración, las cánulas oro-nasofaringeas, el balón de resucitación manual, conocido como AMBU, las mascarillas faciales y el oxígeno como pieza fundamental de esta reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar avanzada tiene como objetivo la optimización de la vía aérea. Hasta ahora, tanto la reanimación básica como la instrumentalizada tenían objetivos de mejorar la oxigenación de la víctima, del paciente, con medios, digámoslo así, transitorios. En esta situación buscamos, ya os digo, una optimización a nivel de medios definitivos. Como medio transitorio también se incluye la utilización de dispositivos supraglóticos, mascarillas laríngeas del tipo de la IGEL o la Progeal, que son distintos modelos de mascarillas laríngeas, o como técnica definitiva e idónea, la intubación endotraqueal, bien mediante intubación, mediante la técnica del combitubo, o incluso las técnicas quirúrgicas, como es la punción cricotiroidea. ¿Qué ocurre? Que para estos métodos definitivos requieren de destreza por el personal que va a realizar esa técnica y material. Y en ocasiones esa destreza o ese material no ocurre y por eso utilizamos los dispositivos supraglóticos hasta que llegue el personal cualificado para poder realizar esta técnica. Todas las técnicas, tanto de dispositivos supraglóticos como los métodos definitivos, se complementan en esta RCP avanzada con el apoyo de la ventilación mecánica. Dentro de la reanimación cardiopulmonar básica, hemos hablado de que los métodos que se utilizaban para la oxigenación de las víctimas eran los métodos de barrera. Métodos de barrera que consisten, pues, como veis aquí en imágenes, o bien el uso de la mascarilla facial, que no deja de ser un método de barrera y que lo que impide es el contacto directo en nuestra boca con la cara de la víctima, que no es más infrecuente porque es raro que dispongamos de ese material en las unidades, o bien lo que son mascarillas con un sistema de unidirección, una válvula unidireccional que cubren la boca de la víctima y nos permiten insuflar aire a través de esa válvula y permite la salida del aire del paciente sin que vuelva de regreso hacia nosotros. Son los denominados métodos de barrera y son los métodos más frecuentes. En el soporte vital instrumental dijimos que el bastión principal era la fuente de oxígeno. El oxígeno, hay que recordar que en todas las situaciones de parada cardiorrespiratoria se produce una situación de hipoxia y necesitamos corregirla. Es cierto que en la persona que ha sufrido la parada, su sangre inicialmente tiene cierta concentración de oxígeno, que es lo que conseguimos movilizar y que llegue a los órganos diana con nuestro masaje cardíaco. Pero deberíamos intentar aplicar oxígeno lo más precozmente posible y sobre todo siempre con las mayores concentraciones posibles para corregir esa hipoxia inicial. Tener presente que en todas las paradas nos interesa administrar oxígeno a los 15 litros o a 100% de concentración de oxígeno en los momentos iniciales y una vez recuperada la situación, intentar mantener un aporte de oxígeno necesario exclusivamente para
mantener saturaciones entre 96 y 98%. Es decir, podríamos ir bajando el aporte de litros de oxígeno mientras se mantenga esos niveles de saturación. Dentro del soporte vital instrumentalizado nos encontrábamos con que hablábamos de que disponíamos de sistemas o sondas de aspiración del tipo Yankauer, que son las sondas que usualmente utilizamos para la eliminación de secreciones de la vía aérea o de la boca. La pinza de Magil para la extracción o eliminación de cuerpos extraños. En un momento determinado podemos utilizar el balón de reanimación AMBU, que recordar que debe ir siempre con su bolsa reservorio y conectado a una fuente de oxígeno al 100%. Y las cánulas oro-nasofaringeas, que posteriormente veremos pues cuál es la más indicada para cada tipo de paciente y en qué situaciones. Este sería, digamos, el material básico. Recordar que en caso de utilizar una cánula de Guedel o una cánula de Mayo, que es la orofaringea, el paciente debe estar inconsciente. No podemos utilizarlo en pacientes conscientes. Al igual que la aspiración de secreciones por la boca, en pacientes conscientes le va a provocar estimulación del vómito y podría provocarle una broncoaspiración. Luego quedaría limitada para pacientes inconscientes. Aspiración por la boca. La aspiración nasofaringea o nasotraqueal sí estaría indicada. Cuando vamos a colocar una cánula de Guedel o una cánula de Mayo, inicialmente lo primero que debemos hacer es calcular la cánula adecuada a la víctima. Para ello, cogeremos las cánulas y se debe medir desde la comisura labial al ángulo mandibular desde la comisura labial al lóbulo de la oreja o de los incisivos superiores al ángulo mandibular. Cualquiera de las dos medidas es válida y es la misma. Ya os digo, desde los incisivos superiores al ángulo mandibular o de la comisura labial al lóbulo de la oreja. Ese sería el tamaño adecuado. Se coloca con la convexidad hacia arriba hasta que la punta toca el paladar y posteriormente se gira y se termina de introducir en la boca. Esta maniobra tiene como finalidad evitar la posible obstrucción de la lengua que nos podría dificultar la colocación adecuada de la cánula de Guedel. En las sondas nasales, la sonda nasal, el tamaño más adecuado es aquel que va desde la nariz hasta el oído. Ese sería el tamaño de la cánula nasal. Se suele utilizar en aquellas situaciones en que, por el motivo que sea, no es posible el abordaje por la vía oral. Con relación al balón de reanimación, tenemos que tener en cuenta que los balones de reanimación disponen siempre de una válvula unidireccional, que deben de contar con una bolsa reservorio, como veis en estos casos, en estas imágenes. En el adulto es una bolsa reservorio como tal, pero en neonatología, en pediatría, se puede sustituir esa bolsa por lo que es un tubo coarrugado en la parte posterior. Es lo que hace de bolsa reservorio. Y siempre debe de estar conectado a una fuente de oxígeno. Igualmente recordar que las mascarillas son transparentes para permitirnos en todo momento la vigilancia de la coloración del paciente. O observar si existe sangrado, vómito o algo que nos generaría pues dejar de ventilar y poder permitir la evacuación del contenido que hay en la boca. A la hora de colocar la mascarilla facial del AMBU es importantísimo que sepamos colocarla adecuadamente. Dos dedos van a sellar la mascarilla por la parte superior. Con el pulgar y el índice normalmente comprimimos hacia abajo la mascarilla sobre la cara del paciente, mientras que con los otros 3 dedos restantes, aprovechando lo que es el ángulo de la mandíbula, la zona ósea de la mandíbula, traccionamos de la mandíbula hacia arriba. Abrimos la vía aérea con esos 3 dedos y con los otros 2, comprimiendo la mascarilla, frenamos o sellamos la mascarilla a la cara del paciente. La mascarilla adecuada para cada paciente debe de abarcar desde el puente de la nariz a la zona denominada del barbuquejo, que es justo por encima de la prominencia mentoniana, del mentón.
Esa sería la mascarilla más adecuada. La técnica puede realizarse con una sola persona, como vemos en las primeras imágenes, o bien con dos personas, en cuyo caso una se dedica al sellado con las dos manos de la mascarilla sobre la cara de la víctima y la segunda persona se dedica a la ventilación con el ambu. Os recuerdo, inicialmente la ventilación con ambu se realiza en personas que no están intubadas, es decir, no tienen aislamiento de la vía aérea. Estábamos colocando un Guedel y ventilando con el ambu, y en consecuencia debe de haber una sincronía entre la ventilación y el masaje cardíaco. 30 compresiones, 2 ventilaciones de ambu. ¿De acuerdo? Sincronía porque no tenemos aislamiento de vía aérea. Dentro de lo que es la reanimación cardiopulmonar avanzada, vamos a hablar del material que usualmente se utiliza como método de optimización de la vía aérea. Luego describiremos el otro tipo de materiales, sobre todo los dispositivos supraglóticos. Pero en ese material que se utiliza para la reanimación cardiopulmonar avanzada, como veréis, vamos a disponer de las cánulas de Guedel o de Mayo, sondas de aspiración, laringoscopio, con sus palas curvas usualmente para adulto y palas rectas en pediatría, la pinza de Magil también, tubo endotraqueal del tamaño adecuado para la víctima pertinente, cinta o esparadrapo para la sujeción, una jeringuilla usualmente para verificar e inflar el neumo, que es lo que va a permitir el enclavamiento del tubo endotraqueal en la tráquea de la víctima, y un fonendoscopio. Junto con eso, una guía, que aunque aquí arriba parece una guía plástica, pero en bastante rígida, normalmente utilizamos una guía Roma, mucho más moldeable que estas que son bastante rígidas. La guía se suele utilizar pues en aquellas vías que son más, digamos, dificultosas en su canalización, en la vía aérea, y en consecuencia para el facultativo o el personal que realiza la intubación prefieren darle una forma anatómica determinada al tubo endotraqueal a la hora de colocarlo en esa vía aérea. Dentro de las distintas técnicas que tenemos para la intubación orotraqueal está desde lo que es la intubación orotraqueal normal y corriente realizada con el laringoscopio y visualizada con visión directa, digámoslo así, que muchas veces es dificultosa por eso precisamente, por la dificultad de visualización de cuerdas vocales y de tráquea para introducir el tubo. Tenemos alternativas que nos ayudan o nos permiten trabajar un poco más cómodamente. En la actualidad hay muchos dispositivos que utilizan la visión mediante vídeo, la videolaringoscopia o videoscopia de la vía aérea. Hay como el método del AirTrack que tenéis aquí, que es una pala laríngea que nos hace la función de la pala normal y corriente, pero lleva un visor óptico incluido y nos permite, además de con una luz acoplada, visualizar perfectamente la zona por donde estamos introduciendo el tubo endotraqueal. Ya os digo que hay en estos momentos distintos métodos que utilizan sobre todo la opción de videolaringoscopia para la canalización del tubo endotraqueal. También podríamos en un momento determinado ayudarnos mediante la maniobra de Shelley que veis aquí, que es ligeramente comprimir un poquito la zona del cartílago cricoide hacia abajo, usualmente con 2 dedos, y la finalidad sobre todo que tiene es, por un lado, ocluir el esófago, que es la parte posterior, como veis en la imagen, y permitirnos una alineación visual más cómoda de esa tráquea, de la zona de las cuerdas vocales, que es lo que debemos de ver para poder introducir a su través el tubo endotraqueal. Entre los métodos que podremos utilizar como métodos supraglóticos, que ya os vuelvo a repetir, son métodos que se utilizan no como aislamiento definitivo de la vía aérea, sino como métodos transitorios hasta que llegue el personal cualificado para poder canalizar adecuadamente esa vía aérea y aislarla.
Pues bien, estos métodos son sobre todo basados en la mascarilla laringea. La mascarilla laringea inicial, la imagen que tenéis en la parte superior, hay de distintos tamaños también, como en el resto, y van en función de los kilos de peso del paciente. Cada mascarilla os indica en todo momento los kilos que debe de pesar el paciente y la cantidad de aire que debe de insuflarse en su extremo para realizar un sellado relativo de esa vía aérea. Estos métodos, ya os digo, no aíslan la vía aérea. La punta usualmente de este tipo de mascarillas se ubica en esófago y la parte proximal de la lengüeta de la mascarilla queda por arriba de la zona laringea. Entonces cierra por la parte superior la lengüeta, la parte de la boca de la víctima, cerramos el esófago y el único hueco que queda por el que nosotros introducimos el aire es el hueco de la vía aérea. Es un método de ventilación alternativo, ya os digo, no excluye la posibilidad de broncoaspiración porque el sellado que se realiza del esófago es relativo solamente, pero sí que es verdad que nos permite oxigenar más adecuadamente a la víctima, ya os digo, hasta que se pueda realizar una intubación endotraqueal, que sería el método ideal. Dentro de esos distintos dispositivos tenemos la mascarilla laringea normal, que es la superior que tenéis ahí. Siempre, al igual que el tubo endotraqueal, no os lo comenté, pero ya os lo digo ahora, siempre antes de su utilización hay que verificar el correcto funcionamiento del neumo que llamamos nosotros, o sería la parte inflable, bien de la mascarilla laringea, bien del tubo endotraqueal. Se hincha, se verifica que es estanco, que no pierde aire y se deshincha previamente a su colocación. Pero es una forma de comprobar que estamos utilizando un material útil y apto y que posteriormente no nos va a dar problema. Otros métodos, como veis aquí abajo, tenemos la mascarilla gel, es de muy rápida colocación como la anterior y esta tiene una ventaja entre comillas y es que no hay que hinchar absolutamente nada. El material del que está hecho pues genera ese semisellado del esófago y por la posición anatómica en que queda colocada tiene algo de fuga por la parte superior, pero es muy reducida esa fuga de aire a la hora de ventilarlo. Y luego tendríamos el otro sistema de ventilación mediante la mascarilla laringea proseal, en la cual lo único que tiene es el mismo sistema que la inicial, que la mascarilla laringea normal, pero esta consta de dos tubos. El segundo tubo es un tubo de drenaje que está ubicado en el extremo de la lengüeta, es decir, en la zona del esófago, y que nos permite colocar una succión en esa zona para que, en caso de que hubiera un vómito del paciente, poder aspirar ese contenido, reduciendo así el riesgo de que pase a vía aérea y se produzca una broncoaspiración. Por lo demás, el sistema de la proseal es el mismo sistema que la mascarilla laringea inicial y funciona de la misma manera. Colocación muy rápida y muy sencilla. Sobre todo esto, más que la descripción de cómo se coloca y el funcionamiento como tal, es realizar una práctica. Vídeos y tutoriales de estas técnicas, tanto de la intubación como de colocación de mascarilla, los tenéis en múltiples sitios. El combitubo es otro dispositivo que, a diferencia de los anteriores, se denomina dispositivo infraglótico. Es un método en el cual realmente podemos, realizar una intubación selectiva en el paciente, podemos aislar esa vía aérea porque dispone de dos balones, se coloca a ciegas y dispone de dos tomas en la parte exterior, dos tubos. Una vez colocado e insuflado el aire en cada uno de los dos balones, aire que está especificado
en las partes exteriores del tubo nos va a permitir verificar mediante auscultación cuál de cada tubo está ubicado en esófago y en vía aérea. Entonces, por el sistema que tiene, un tubo habrá ido al esófago o habrá ido a la vía aérea. A través de ese conectaríamos la ventilación y ventilaríamos al paciente, y el otro quedaría ubicado en zona esofágica. Entonces es un método bastante efectivo, de rápida colocación también, y es una alternativa a esa intubación endotraqueal. Tendríamos, dentro de los métodos de aislamiento de vía aérea, nos quedaría por hablar de la técnica quirúrgica, técnica percutánea. Esta es la cricotiroidotomía de urgencia, o quicotomía de urgencia, en la cual hay imposibilidad de abordaje de la vía aérea por la parte oral o nasal de la víctima. En estas situaciones hay distintos kits de utilización y lo que conseguimos es que con una punción simple de la membrana cricotiroidea podamos acceder directamente a la vía aérea mediante un sistema u otro, y aunque utilicemos inicialmente un sistema con, un flujo de aire reducido por utilizar catéteres con poca luz que nos permiten ventilaciones reducidas en volumen, sí que es cierto que conseguimos pasar de no poder ventilar a una víctima a ventilarla de forma, digámoslo así, mínima, pero conseguir ventilarla, que es lo importante en esta situación. Esto es un método transitorio indiscutiblemente, que posteriormente en el centro sanitario al que se derive a la víctima se le podrá realizar una traqueotomía de urgencia o una traqueotomía arreglada y mejorar este sistema de ventilación. Pero inicialmente hemos conseguido ventilar a una persona que no se podía con los métodos habituales. Independientemente ya del método de aislamiento de vía aérea o de intubación que estemos utilizando, hay que recordar que en todo lo que es la utilización de dispositivos de reanimación inmediata o de reanimación avanzada, se va a poder ventilar al paciente con el AMBU indiscutiblemente, y en el aislamiento de vía aérea, conectarlo a un ventilador. Aún así, siempre que se aísle la vía aérea, debemos de verificar la correcta colocación de esa vía aérea. Y esa correcta colocación se realiza de forma rápida mediante auscultación de los campos pulmonares y auscultación gástrica, para evitar riesgos de una mala ubicación del tubo que hayamos colocado. Verificar visualmente la condensación del tubo endotraqueal. Cuando lo colocamos en vía aérea, usualmente el tubo endotraqueal se empaña. Verificar igualmente la elevación del tórax. Pero en la actualidad, desde el año 2015, se aconseja que la verificación más fiable y exacta sea la detección del dióxido de carbono exhalado, es decir, la capnografía con onda. En el momento en que entremos en vía aérea, vamos a detectar valores capnográficos. Si estamos en el aparato digestivo, no hay concentraciones de CO2. ¿De acuerdo? Entonces, la capnografía sería el método de elección, el más fiable. Pero siempre se corrobora con todos los métodos anteriores, que son también de una rapidez de realización importante. Siempre que sea posible y a posteriori se realizará una radiografía de control de tórax para verificar colocación y posibles, patologías que se hayan asociado por riesgos de broncoaspiración, etcétera. También hemos estado diciendo que en el momento en que tenemos aislada la vía aérea podemos utilizar el apoyo de la ventilación mecánica, de los respiradores. Pues bien, no vamos a entrar en lo que es la descripción de un respirador ni en la mecánica respiratoria, pero sí en que los respiradores usualmente de traslado los vamos a manejar
con una programación estándar que posteriormente se podrá adecuar a cada paciente, pero como es una cosa transitoria, deberíamos de utilizar respiradores que sean volumétricos o bien ciclados por tiempo, con un volumen tidal entre 5 y 7 mililitros por kilo, de forma estándar, ya os digo, con la frecuencia entre 10 y 12 respiraciones y con la PIP que puede oscilar entre 5 y 8 milibares. En modo, usualmente, el modo es controlada, un modo controlado, o bien una ventilación mandatoria intermitente sincronizada, cualquiera de esos dos métodos. Vuelvo a repetir, método transitorio hasta el desplazamiento del paciente a la unidad de cuidados intensivos, donde ya sería conectado a una ventilación mecánica en uso, es decir, con toda su dinámica y todos sus procesos. Dentro de todo el material de la vía aérea y de la mejora y optimización de la misma, solamente voy a comentaros, porque esto requeriría de unas prácticas independientes, pero solamente comentaros la posibilidad de que cuando nos encontramos con una vía aérea difícil, cuellos cortos, gruesos, lo que denominamos cuello de toro, o incluso dificultad en el acceso a la vía aérea, tenemos métodos alternativos que nos facilitan un poco el aislamiento de la vía aérea. Entre esos métodos alternativos tenemos, por ejemplo, la guía intercambiadora de tubo endotraqueal, que en ocasiones se utiliza también para la intubación difícil, denominada FROBA. Tenemos la mascarilla laringea Fast Track, que es un método alternativo para la intubación también muy rápida de colocar, fácil en su manejo, y introducimos un tubo endotraqueal, o sea, es un método muy, muy elegible. El iTrack, que ya lo hemos comentado anteriormente, que es esa pala laríngea con visor óptico que nos permite visualizar la zona por donde estamos introduciendo el tubo, o la utilización del laringoscopio del tipo McCoy, que lleva una lengüeta en la punta de la pala retráctil que nos permite elevar con mayor comodidad la zona de la vallécula para poder visualizar mejor el campo o la zona traqueal en la introducción del tubo endotraqueal. Estos son dispositivos alternativos utilizados normalmente en lo que es la vía aérea difícil. No podríamos terminar el curso de optimización de vía aérea si no comentáramos las modificaciones o adaptaciones que están sufriendo estas actuaciones con relación a la actual pandemia. Entonces vamos a matizar o a daros simplemente una leve indicación de esas modificaciones que se están realizando en estos momentos con relación a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básica como avanzada, en pacientes sospechosos o confirmados de COVID. Si os fijáis en la presente diapositiva, tenéis exclusivamente que dentro de lo que sería el algoritmo del soporte vital básico, inicialmente lo que se pretende es evitar contacto con la vía aérea de la víctima. Eso y la generación de aerosoles que nos pudieran provocar infección a nosotros. En consecuencia, digamos que se intenta evitar el contacto con esa vía aérea. No manipular la vía aérea, es decir, en un básico nos encontramos con una pérdida de conciencia, con una valoración de ese nivel de conciencia, palmear, hablarle en voz alta, agitar al paciente en busca de algún signo de respuesta e intentar detectar sin la aproximación, sin abrir la vía aérea, intentar detectar si hay un signo de vida, movimientos, lagrimeo, cualquier gesto que nos indique que pudiera haber vida. En consecuencia, si dispusiéramos de ello, podríamos colocarle una mascarilla a la cara de la víctima, y si no tenemos, cualquier pañuelo, trapo o algo que pueda cubrirle la cara a la víctima. De esa manera es como continuaríamos haciendo las maniobras. Igualmente se aconseja que se gire la cabeza, el mecanismo lesional
que se ha generado esa situación. Permite la movilización de la cabeza, girar la cabeza con ese paño puesto por encima de ella para evitar esa generación de aerosoles, girarla hacia el lado opuesto a donde nos encontramos. En consecuencia, no vamos a abrir la vía aérea, no vamos a hacer la maniobra de ver, oír y sentir, y seguiremos el mismo protocolo que estaba establecido previamente, con la única excepción de que no vamos a realizar las ventilaciones boca a boca, exclusivamente masaje cardíaco. Es decir, soporte vital básico, no se abre la vía aérea, no se hace maniobra ver, oír y sentir, y no se dan respiraciones boca a boca, exclusivamente masaje cardíaco. El resto del algoritmo de actuación sigue siendo el mismo. En el soporte vital avanzado tenemos una cosa muy similar. Hay unas diferencias que sí que son bastante importantes y que además son chocantes porque priorizan, como debe de ser, la seguridad del reanimador. Es decir, la primera opción o modificación en el algoritmo de actuación de la reanimación cardiopulmonar avanzada es colocarse el EPI. Nosotros podemos detectar una situación de paro cardiorrespiratorio y lo primero que te dicen es: no debemos actuar mientras no tengamos la protección adecuada. ¿Vale? Entonces, hay que colocarse el EPI o todas aquellas medidas de protección de las que dispongamos. Limitar además el número de reanimadores que van a realizar las maniobras de resucitación. Contra menos, mejor, y sobre todo los indispensables. Y indiscutiblemente verificar previamente si es un paciente institucionalizado o hospitalizado, si existe orden de no reanimación cardiopulmonar. En el caso de que se inicien las maniobras, pues debemos de intentar realizar maniobras que no generen aerosoles. Y hay que recordar que el masaje cardíaco genera aerosoles, pero es cierto que lo genera de una manera reducida. Pues bien, intentaremos, por ejemplo, colocar, dado que no podemos hacer ver, oír y sentir en esa vía aérea, le podemos colocar una mascarilla de alto flujo al paciente con una concentración alta de oxígeno, indiscutiblemente, que indirectamente nos va a frenar la expulsión al exterior de esos posibles aerosoles al realizar las maniobras de masaje cardíaco. La secuencia de acción más o menos es la misma, con esa matización. Aplicar ventilación, si es posible, con un alto flujo, con una mascarilla de alto flujo, e intentar priorizar con la intubación. En el soporte vital avanzado, la intubación era una de las técnicas que se realizaban, digamos, sin prisa, con tiempo, cuando hubiera personal cualificado, y priorizábamos con ventilaciones con mascarilla laringea, con el Guedel y el balón de reanimación. Es decir, íbamos saliendo del paso con métodos alternativos hasta que en un momento determinado pues ya se decidía intubar. Aquí se intenta realizar la intubación en primer lugar, priorizando esa intubación. Se prepara todo el material y se intenta intubar lo más rápidamente posible. Secuencia de intubación rápida, que llamamos, tiene una serie de procesos que ya se verían en su momento, y en un único intento. Es decir, tiene que ser esa intubación realizada por personal que tenga experiencia en la misma. Ahora a continuación veréis que te aconsejan algún tipo de método, de técnica de intubación específico más adecuado a estas situaciones. En caso de que no se pueda intubar o de que el personal que en esos momentos está atendiendo la situación de paro cardiorrespiratorio no tenga suficiente experiencia, se puede considerar la utilización de dispositivos supraglóticos, o bien ventilar al paciente con balón de reanimación y con un Guedel puesto. Pero indiscutiblemente deberíamos utilizar la técnica de ventilación con dos personas. Una que sella
perfectamente la mascarilla de ese balón de reanimación a la cara de la víctima, y otra segunda que está ventilando, está dándole las ventilaciones al paciente. Hay que recordar que siempre que estamos hablando de soporte vital avanzado y siempre que hablemos de ventilación, sea con AMBU o sea con ventilaciones mecánicas, sea con respirador, deberá disponerse en todo momento de filtros EPA. Filtros EPA que nos garantizan, digamos, entre comillas, el frenado de la diseminación de gérmenes al exterior. Ese filtrado de los virus y que no nos salgan al medio ambiente. Esos filtros se colocan siempre entre el AMBU y la cara de la víctima, o entre el tubo endotraqueal y el sistema de ventilación mecánica, es decir, lo más cercano posible a la víctima, para que el filtrado sea lo más eficaz posible. Entre todo lo que se nos aconseja es un pequeño recordatorio de lo que acabamos de decir, pero aunque es mucho texto, pero son las cosas más importantes que debemos recordar, y entre ellas están que debemos priorizar la oxigenación y esas estrategias de ventilación de bajo riesgo de generar aerosoles. La utilización de los filtros EPA, de los que hemos estado hablando, tanto en el tubo endotraqueal y respirador como en la ventilación con el AMBU. Los tubos endotraqueales deben de disponer de neumotaponamiento. Actualmente intentamos que dispongan también de aspiración subglótica, pero bueno, eso sería, digamos, un añadido a esto. Pero el neumotaponamiento es importante porque es lo que va a ocluir la vía aérea y lo que nos va a permitir precisamente evitar esa generación de aerosoles. Entonces, intubarlos lo más precozmente posible, porque nos da tranquilidad también para realizar el resto de maniobras, porque tenemos ya aislada esa vía aérea. Minimizar los intentos de intubación. Minimizarlos, ¿cómo? Pues decidiendo precisamente qué persona es la más capacitada para realizar la intubación y la estrategia para intubar con éxito en un primer intento. Esa estrategia va un poco, digámoslo así, enfocada o encaminada a valorar el tipo de cuello que tiene el paciente, las posibles dificultades que podríamos encontrarnos al realizar la técnica, y que decidamos iniciar el primer intento de intubación con el mejor o con el más adecuado material posible. Si consideramos que va a ser un cuello difícil o que podemos tener dificultades a la hora de la intubación, en lugar de empezar con una intubación normal y corriente, es decir, con el tubo endotraqueal y el laringo normal, pues a lo mejor vamos a utilizar dispositivos de vía aérea difícil. Nos dan más seguridad, nos dan más tranquilidad a la hora de la intubación y tenemos mayor posibilidad de realizar esa intubación en el primer intento con éxito. Igualmente, se recomienda que se detengan las compresiones torácicas en el momento de la intubación, que se detengan precisamente para evitar esa salida también de aerosoles sobre la cara directamente del personal que está realizando la intubación. Se aconseja que se utilice la videolaringoscopia o utilizar los videolaringoscopios como norma en las intubaciones. Primero, porque nos permite una adecuada visualización de la vía aérea sin necesidad de acercarnos mucho a la víctima, y a la vez nos es mucho más cómodo esa visualización directa que no la que nos provoca el tener que estar agachados con una iluminación deficiente en una intubación normal y corriente. Entonces, el consejo es utilizar videolaringoscopios con palas independientes de un solo uso para realizar la intubación. Si es posible, te dicen que no se aconseja el uso del balón de reanimación, pero claro está, si hubiera que utilizarlo, pues porque se demora la intubación o porque tenemos problemas con la misma, pues lo que hemos dicho anteriormente,
sellar la cara de la víctima con la técnica de 2 manos, una persona sellando la mascarilla, la otra ventilaría con el ambu, o bien utilización de la mascarilla laringea o de otro dispositivo supraglótico, pero recordamos, transitoriamente mientras conseguimos un aislamiento correcto de esa vía aérea. En todo momento, independientemente de que utilicemos el ambu, ese balón de reanimación, que coloquemos una mascarilla laringea, que le coloquemos la mascarilla facial, independientemente del sistema que utilicemos, el filtro EPA debe de estar colocado sobre el dispositivo que estemos utilizando. Es fundamental para limitar los riesgos de los reanimadores. Y no hay más modificaciones con relación al soporte vital avanzado. La técnica y el resto de procesos que se realizan en la secuencia de actuaciones es el mismo, no se ha modificado. Solamente con relación a esa vía aérea, llevar estos cuidados. Como habréis visto, simplemente hemos hecho una enumeración y hemos hablado muy superficialmente de los distintos dispositivos de los que disponemos para optimizar la vía aérea. Indiscutiblemente es una, forma indirecta de ilustraros y de aportaros información sobre ella, pero sin una práctica con estos dispositivos, pues nos quedamos a mitad de caminos o incluso menos. Lo ideal, acompañar todas estas descripciones que os acabo de dar con vídeos que os ilustren sobre cómo realizar las distintas técnicas y en los cursos de formación aplicar en la práctica lo que acabamos de ver en teoría. No os he descrito las distintas técnicas de cómo se coloca cada uno de los distintos elementos, porque entonces necesitaríamos medio día exclusivamente para describir las distintas técnicas, e incluso de esa manera probablemente lo único que conseguiría sería liarlos un poquito más en lugar de aclarar dudas. Pasaríamos en consecuencia a la parte práctica de este tema. Muchas gracias por vuestra atención.